Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Sabemos que en el país hay un feriado, ¿verdad? Y muchas veces ese feriado lo queremos prolongar aún de nuestra relación con Dios. Y saben, de Jesús nunca deberíamos de tomarnos vacaciones. Eso no es sabio. El único que de verdad nos da descanso es Jesús. Podemos ir al mejor paraíso de esta tierra, estar en la mejor playa del mundo, pero si Jesús no está con nosotros, nuestras fuerzas no van a ser renovadas. Yo se lo digo, solo en Jesús hay reposo, solo Él nos puede dar descanso. Bienvenidos una vez más, estamos en Rehacer, que es un proyecto eminentemente tecnológico para llevar a través de las plataformas digitales el mensaje del Evangelio. Estamos cumpliendo con la gran comisión, un mandato que se dejó establecidos para todos. La palabra de Dios la podemos llevar de muchas maneras, invitando a otros, conectándonos nosotros, dándole compartir. Hay muchísimas maneras y Dios, como está pronta su venida a Jesús a través de la tecnología, así como se utiliza para muchas cosas buenas, Él también quiere que se utilice para poder llevar su palabra. Pues aquí estamos con esta serie. Esta ya es la 8ª enseñanza. 8 es un número de reinicio, es un número que significa nuevos comienzos. Yo declaro nuevo tiempo para los que estamos conectados y hoy vamos con una enseñanza un poco diferente a lo que hemos estado viendo. El tema es Jesús calma la tempestad y el título de esta enseñanza es Sobrevive a la tempestad. Sobrevive a la tempestad. Miren, comunidad, hoy por hoy hay una tempestad azotando el mundo entero y es increíble la insensibilidad y la falta de sabiduría de muchos hombres y mujeres que creen que con sus propias fuerzas van a lograr calmar tempestades. Sin la ayuda de Dios en nuestra vida, sin que Él esté con nosotros, muy difícilmente esas tempestades las vamos a lograr sobrepasar, vamos a salir victoriosos de ellas si Jesús no está. Cuando Jesús no está en nuestras vidas y las tempestades vienen, o nosotros terminamos perdiendo materialmente, se daña la embarcación, se daña nuestra vida, perdemos algo, o a título personal también. Solo Jesús es capaz de preservar íntegramente nuestra vida y nuestros bienes. Y yo sé que en esta comunidad hay personas que en este momento están atravesando una situación difícil en su vida. Miren, las tempestades, los vientos contrarios, aquellos inesperados, cuando de repente el sol está alumbrando nuestra vida, de repente viene un viento contrario que nosotros no entendemos ni lo que pasa, es bien difícil y nos aturde, sobre todo cuando no estamos preparados para ese tiempo. Yo sé que todos alguna vez hemos atravesado una tempestad. Hoy muchos están atravesando la tempestad y saben, mañana otros van a atravesar la tempestad. Así que no importa si la hemos pasado, si la estamos pasando, la pasaremos. Si usted está conectado acá, yo bendigo su vida y pido que esta palabra se quede entronada en usted para que pueda tener paz en medio de la tempestad. Y quiero brevemente, porque es cierto de parte del Espíritu, contarle a ustedes, yo no sé qué circunstancia usted estará viviendo en este momento, pero hace más de 24 años que yo vine a esta ciudad, vine en medio de una de las tempestades más fuertes que ha atacado mi vida. Fue un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación. No solamente intentaron matarme físicamente, sino también de destruirme profesionalmente, de destruir mi nombre. Fue un tiempo tan difícil, tan difícil. Mi nombre aparecía en primera plana en los medios de comunicación y no por cosas buenas. No sé usted qué está atravesando en ese tiempo. Yo estaba alejada del Señor en ese tiempo y a raíz de esa tempestad tan fuerte que yo pensé que iba a destruir mi vida y que impactó toda mi familia, porque saben, las tempestades arrastran a quienes más amamos, tocan a quienes más amamos, no solamente nuestra vida. Yo pensé en ese tiempo, realmente era un tiempo tan difícil y como muchos de los que no tenemos de repente una relación tan cercana con Dios, yo decía, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que me está pasando todo esto? Si es injusto, señores, yo soy inocente, ¿por qué permite? Padre, mira mi integridad. Y yo comenzaba a reclamarle a Dios y ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera tenía una relación
con el Señor, sí fui criada en el evangelio, pero Jesús no era lo más importante para mí, era mi bombero que me tenía que contestar cuando yo tocaba la puerta. Y yo quiero decirles que en medio de esa prueba tan difícil, Dios hizo que esa tempestad me trajera a esta ciudad. Y si esa tempestad no hubiera pasado en mi vida, saben, yo hubiera perecido, pero de otra manera. Esa tempestad que vino porque el enemigo quería destruir mi vida, mi reputación, mi nombre, quería destruir el propósito de Dios en mi vida, solamente provocó que Jesús me trajera a esta ciudad donde me permitió tener un encuentro con él, donde me dio una familia, donde me dio hija, me ha dado bienes. Él se encargó de que en un pedacito así chiquito, en la página inferior de una página, quisieron pisotear mi nombre, pero Dios en esta ciudad con el tiempo en primera plana se encargó de limpiarlo. Así que yo no sé usted qué momento tan difícil estará atravesando en esta hora, pero yo le puedo decir con autoridad que esta tempestad no va a destruir su vida. Dios va a hacer algo maravilloso, aunque el enemigo se haya levantado contra todo. Yo en ese momento no entendí, pero hoy 20 y pico años de después yo miro esa tormenta y yo le agradezco al Señor, porque yo necesitaba pasar por ese proceso. Si no, mi vida, yo no sé qué hubiera pasado. El enemigo pensó que me iba a destruir. El enemigo piensa que va a destruir su vida. Pero yo con autoridad le digo, si usted ha venido a este espacio en esta hora, que Dios se va a glorificar como lo hizo en mi vida. El tiempo más maravilloso que yo he tenido en mi vida, sin duda, ha sido el que he vivido en este lugar al cual la tempestad me trajo de la mano del Señor y Él me libró y Dios ha sido maravilloso. Así que las tempestades llegan. Para mí fue bien difícil enfrentarla porque yo la enfrenté sin Dios y cuando no tenemos a Dios es tan difícil, pero vea, Dios en su infinita misericordia y en su fidelidad, Él todavía me dejó un año más haciendo lo que yo quería en esta ciudad y al año yo entendí en un tiempo aparentemente apacible de mi vida que tenía todo, pero mi vida estaba vacía y así busqué a Jesús cuando aparentemente no me hacía falta nada. Ya la tormenta había pasado. Vean, a mí me han ocurrido cosas bien raras, pero Dios ha sido maravilloso. Él me ha guardado, Él me ha cuidado. Así que yo declaro que usted va a librar esa tormenta. Los vientos contrarios van a venir. Esta historia la encontramos en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos. La estructuré tomando en cuenta lo que todos dicen, que básicamente lo mismo. Los tres le ponen el título a esta historia. Jesús calma la tempestad, comunidad, va a llegar y Dios lo trajo aquí para decirle que Él va a calmar la tempestad, por fuerte que sea ese viento contrario, por mucho que usted crea que se está ahogando, por mucho que usted piense que ya no aguanta, quizá está viviendo literalmente las noches más oscuras de su vida. Esta es una historia que se da en el tiempo de oscuridad y es que cuando la tempestad llega, saben, nos oscurece todo lo vemos negro, no vemos salida, no vemos la hora, la angustia viene el temor porque esta tempestad de la que voy a hablar es aquella que el enemigo levanta en contra de nuestra vida para tratar de provocarnos un daño. Son tempestades que nos ponen en una situación de peligro y el peligro viene, las tempestades vienen a nuestra vida, ya sea a través de una enfermedad, a través de un ataque a nuestro patrimonio, a la familia, al trabajo, qué sé yo. La tempestad va a venir, el viento contrario va a venir y les digo, esta enseñanza va dirigida a aquellas tempestades que vienen cuando el sol ha estado apacible y cuando menos acordamos. Un diagnóstico, un despido, un problema que descubre una infidelidad, qué sé yo, tantas cosas que pueden venir de manera que nosotros no le esperamos. Y si no estamos preparados y no sabemos enfrentarla, sabe, nos ahogamos. Pero Jesús lo trajo aquí porque Él le dice que no se va a ahogar. Así que reitero, muchos ya hemos atravesado tormentas, son parte de la vida. Muchos la están atravesando y muchos la van a atravesar.
o se va a volver a pasar por una tempestad. En esta historia, como miramos en el video, igual yo voy a contarla nuevamente la historia, se la voy a narrar. Jesús va en la barca. Miren cómo Dios en esta serie nos está introduciendo ahora a enseñanzas a través de la barca. Jesús usaba mucho las barcas por el territorio donde él estaba, pero es que hasta los psicólogos usan también la barca. Los psicólogos comparan la barca es tipo de la vida. También la barca viene siendo nuestra vida. Vimos en la enseñanza anterior cómo Jesús se sube al arca de Simón, pero le ruega que lo deje estar en ella. Primero Jesús entra a nuestra vida de manera voluntaria, nos pide permiso. Esta es una historia que se da porque, miren bien, Jesús va en la barca. No es que cuando venimos a los pies de Cristo no va a pasar nada en nuestras vidas. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice la palabra? Que de todas nos va a librar Dios. Y sabe, el sol alumbra para todos y las tempestades vienen para todos. Con o sin Dios, las tormentas, todos los seres humanos las tienen que enfrentar. Pero hay de aquel que le enfrenta sin que Jesús vaya en su barca. Así que es una historia en la cual Jesús forma parte de los que van dentro de la barca. Y ahí van los discípulos que están en esa barca porque se estuvieron a ella obedeciéndole. Yo sé que muchos de los que están conectados están atravesando una circunstancia y han estado obedeciendo a Dios, han estado honrando a Dios o saben que han estado en obediencia o que eso que el enemigo vino a atacar es un espacio, un lugar donde usted estaba honrando a Dios y ¡pum! Vino la tormenta. ¿Por qué viene esa tormenta? Dice, si yo estoy obedeciéndole a Dios, si Dios va conmigo, la tormenta va a llegar. Esta es una tormenta que llega a nuestra vida cuando Jesús está en la barca. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cómo reaccionamos? Aquí el punto es cómo vamos a reaccionar cuando la tempestad llega. Aquí a los discípulos se les olvidó, como muchos ahora quizás se les ha olvidado, que Jesús está con usted. Se les olvidó el poder de Dios en ese momento, porque eso es lo que quiere el adversario, que usted mire tan oscura la noche que no se dé cuenta que Jesús va con usted. Y también se les olvidó que Jesús estaba en la barca. Y si Jesús está en la barca, él tiene todo bajo control. Aunque él duerma, aunque en la oscuridad no lo miremos, él tiene todo bajo control. Esta es una historia en la cual Jesús cuestiona la fe de ellos porque ellos no abordaron bien esta situación. Y quizá en este momento muchos están literalmente angustiados, sienten que ya no pueden más. Y hoy Dios les va a dar palabra para que usted vaya a dormir en paz, sabiendo que quien dirige su barca y quien no va a permitir que se hunda porque ven ella es Jesús. Jesús no va a permitir que un hijo de él se hunda cuando va con él. Nunca. Miren, yo cuando oraba por esta enseñanza, a mí lo que Jesús ponía era el amor que él nos tiene. Como papá, pensemos que papá va a querer que un hijo se ahogue. Pongámonos, y él nos ama mucho más de lo que nosotros podemos amar a nuestros hijos. Jesús no va a dejar que usted se ahogue. Jesús no va a dejar que usted perezca. Jesús algo va a hacer en su vida. Y dice esta historia que era un día, o sea, en el día Jesús venía de hacer muchos milagros y él entra a la barca, pero él le dice a los discípulos, es una orden, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús venía cansado. Él también vemos aquí el hombre, porque él sintió todo igual que nosotros. Vemos aquí el ser humano. Jesús se cansó y él se durmió. Pero miren, él se duerme en la popa de la embarcación. Ya vamos a hablar de esto sobre un cabezal. ¿Y qué pasa cuando Jesús se duerme? Se desencadena, no es porque él se durmió, sino que cuando Jesús ya estaba dormido, se desencadenó una tormenta de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Entonces aquí dice que era bien grande la tempestad y que las olas cubrían la barca. Y esa tempestad era un viento tan grande que las olas las echaba sobre la barca de tal manera que ésta se anegaba. ¿Y qué hacemos cuando el viento contrario viene? ¿Qué hacemos cuando esas olas se levantan? Cuando sentimos que se va a partir en dos nuestra vida. Ellos vinieron a Jesús y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, perecemos, sálvanos. ¿No tienes cuidado que perecemos?
Aquí el punto es cómo ellos abordaron a Jesús con un reclamo, abordaron a Jesús como te olvidaste, no ves que estoy sufriendo, ¿por qué permitís lo que me está pasando? ¿Dónde estás? No fueron a él sabiendo que él tenía cuidado y tenía propósito, fueron a donde él, como diciéndole, qué bárbaro, levántate, no ves que nos vamos a morir, ayúdanos. La actitud es sumamente importante al momento de atravesar la adversidad y despertando y levantándose. ¿Qué hizo Jesús? Él reprendió el viento y las olas y dijo al mar, calla, enmudece, y cesaron y se hizo, dice, grande bonanza. Y les dijo, vean lo que les dice Jesús, como en esta hora quizá algunos necesitan escuchar esto. ¿Dónde está vuestra fe? Hombres de poca fe, ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Cuál es el miedo? ¿No creen en mi poder? Si yo voy con ustedes, ¿cómo los voy a dejar que se hundan? Están aquí porque yo les dije que se subieran. Están en obediencia, no los voy a dejar que se hundan. Y dice, atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las olas manda que obedezcan? Y como siempre vamos a tratar de entender a la luz de los originales qué es lo que les está diciendo. Y es importante decir que esta historia se da en el mar de Galilea, en el mar de Genesaret, tiene diferentes nombres, y este es un mar pequeño que miren que mide de norte a sur 20 kilómetros y 12 kilómetros de este a oeste, pero ahí se producen tormentas repentinas de manera violenta y de una manera totalmente impredecible y única, porque dice las investigaciones, la historia y todo, de que el sol de repente usted se sube a la embarcación queriendo pasar al otro lado, el sol está en su apogeo y cuando usted ya va adentro de repente se desata esa tempestad, y así no sucede en la vida, que de repente cuando el sol más brilla, la noche de un solo se pone oscura. Ellos se levantaron y se fueron durante un tiempo apacible, obedeciendo a Dios. Y esto porque es un lugar así, ¿por qué a pesar de que es tan pequeño se levantan esas grandes tempestades? Miren, eso se debe a que ahí hay una falla geológica, ¿verdad? Y está a 210 kilómetros debajo del mar Mediterráneo, y esto hace que soplen vientos de todas las direcciones. Miren, en ese mar soplan los vientos de todas las direcciones y se precipitan por unos estrechos que hacen que golpeen, miren, el agua en ángulo. O sea, es tremendo cuando enfrentar una tormenta en este mar de Galilea. Y aquí, cuando me dice que se subió a la barca, es la misma barca que me detalla, me lleva al mismo original de la barca que tenía Simón, que significa llenar. Eso es una barca, y nuestra vida, eso es. Necesitamos constantemente en nuestra vida llenarla de la presencia de Dios, llenarla para satisfacer todas nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. Eso significa barca. Llenar significa proveer. Y aquí los discípulos, ¿quiénes eran? Pues eran los que seguían a Jesús, pero básicamente un discípulo es un alumno, es aquel que está en un proceso de aprendizaje. Vean qué tremendo. Significa aprender de cualquier manera, estudiar, saber. Y es que sin duda las mejores maestras que pasan por nuestra vida son las tormentas. Las tormentas nos dejan procesos de aprendizaje que nos marcan para siempre, que nos dejan lecciones poderosas en nuestras vidas, pero el enemigo se levanta con ellas para destruirlas, y Dios, en su infinita misericordia, las reprende para traer victoria a nuestras vidas. Y dice la historia que Jesús se durmió, y se durmió en la popa. Y vean qué interesante, porque en la popa, que queda en la parte de atrás de una embarcación, en la popa está el timón. Ahí se durmió Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ese es el lugar donde está el que debe de dirigir y manejar nuestra vida. El timón es el que determina hacia dónde va una embarcación. Así que si Jesús está en la popa, aunque esté dormido, cuando la tempestad venga, él tiene la autoridad para callarla. Y dicen los teólogos, los historiadores, que este fue un ataque de las tinieblas, porque aquí Jesús utilizó las mismas palabras. Aquí él reprendió el mar, reprendió la tormenta,
como un ataque de las tinieblas, como muchas veces pasa, porque enfrentamos tormentas por diferentes razones, pero vamos a hablar aquellas que se levantan sin nada, que usted está siendo obediente a ataques del enemigo que vienen a nuestra vida, una enfermedad, qué sé yo, de repente una pérdida económica que viene a nuestras vidas. Y aquí lo que Jesús hizo fue reprenderlo. Utilizó las mismas palabras que cuando él utilizó para poder liberar a un endemoniado. Reprendió directamente a un espíritu inmundo. Y es que el enemigo levanta espíritus de toda naturaleza, porque recuerden que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero que no se nos olvide que el que ve en la popa de nuestra vida, manejando el timón de nuestra existencia, vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y aunque él esté descansando, él todo lo sabe y él no nos va a dejar tirados, porque él va con nosotros. Y dice que navegaban, y miren qué tremendo, aquí navegar también es llenar, igual que la embarcación. Cuando Jesús va en nuestra vida, va manejando nuestra vida, él quiere llenarla, pero aunque el enemigo quiera venir y anegarla y llenarla con agua y con destrucción, Jesús nos pide que nos movamos de un lugar a otro para bendecirlos. Y así que aunque el enemigo en este trayecto que Dios quiere bendecir nuestras vidas se levante para querer hundirla, Dios siempre va a hacer que el torpe del enemigo quede en ridículo y él se glorifique en esos momentos definitivamente adversos en nuestra vida. Y aquí dice que se durmió, pero aquí cuando dice que se durmió, es decir, que lo lleva a un original que significa estar callado. Jesús, imposible que se duerma, pero muchas veces experimentamos el silencio de Dios y eso es cuando se nos hace más difícil enfrentar la tormenta. Cuando Jesús está callado, cuando no lo miramos, no es que literalmente él duerme, es que el silencio de Dios, el sentir que el agua cae y que nos hundimos, pensamos que ese silencio de Dios significa que a él no le importa y que él no va a intervenir. Él va a intervenir, a él le importa y él va a hacer algo. Jesús duerme, pero no para desampararnos. Mire, él tiene el control de todo. Y aquí vemos también cómo Jesús confió en sus discípulos. Él venía cansado y él se duerme. Jesús espera que cuando la adversidad llegue a nuestra vida, usted y yo seamos capaces de confiar que él tiene el control de nuestra existencia. Él espera que le creamos, que cuando ese viento llegue y ponga en peligro nuestra vida y nuestros bienes, sepamos qué hacer y a quién creer. Y es acá donde el enemigo toma ventaja, porque el susto del viento contrario nos hace correr muchas veces a todas partes, menos a buscar a Dios. Corremos donde el doctor, corremos a buscar trabajo, corremos a nuestras fuerzas a querer hacer reaccionar a las personas que se den cuenta de los errores y se nos olvida ir con donde Jesús, pero no con una actitud de reclamo, como estos discípulos que le reclamaron prácticamente o sea, sálvanos, no ves que nos estamos ahogando, fueron hasta irreverentes de alguna manera porque no fueron capaces de entender que Jesús no nos va a dejar, que él va y que él tiene un propósito en medio de la tempestad. Él quiere que corramos, claro, en clamor. Él quiere que lo despertemos con nuestras oraciones. Él quiere que confiemos, él quiere que esperemos y que aunque la noche sea oscura y las olas, miren, estén entrando en nuestra vida y nos estén ahogando, él sí quiere que vayamos, clamemos y le despertemos, pero con fe, creyendo que él es nuestro amparo, creyendo que él es nuestra fortaleza, no que vayamos a despertarlo en una actitud de reclamo, porque Dios sí se va a levantar. Vean, aquí lo primerito que hizo cuando lo despertaron de esa manera fue reprender y luego les dijo, bueno, ¿y la fe de ustedes dónde está? Así que ojo cómo vamos a reaccionar. Y mire, aquí se desencadenó la tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Estas tormentas a lo que vienen es a destruir todo aquello que se levanta en nuestra vida para destruir algo, ya sea en nuestra salud, en nuestros matrimonios, qué sé yo, finanzas, que también quiera destruir la vida de alguien que nosotros amamos. Aquellos impactos, esas tormentas van a venir. Aquí, esta tormenta, el original lo compara con torbellino, con ráfaga, y es que así es. Porque les digo, aquí estamos hablando no de cualquier situación difícil en nuestra vida, no es de aquellas que poco a poco se van presentando, reitero, zonas inesperadas que llegan a nuestras vidas. Y aquí, qué tremendo, porque son situaciones difíciles que habla aquí de viento, pero es un viento, vean, es
cuando nosotros sentimos literalmente que se quiebra la embarcación, porque aquí habla que es de los 4 vientos, no de los cuatro, son los 4 vientos que vienen de los 4 puntos cardinales, no solo de uno. Así que aunque usted en este momento sienta que no resiste, que no aguanta más, que su vida se quiebra, que se ahoga, que no va a poder soportar lo que está viviendo, yo le digo, usted no se va a ahogar, que aquí anegar es llenarse completamente. En este caso era de agua, y si se llenaba completamente de agua la embarcación, pues se iba a hundir, se iba a perder materialmente la embarcación, y obviamente en una tempestad de esas ellos se iban a ahogar. Pero acá el punto es que Jesús va con nosotros, y eso no se nos puede olvidar, y es lo que Él nos quiere recordar en esta hora. Y dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y aquí dice, cuando habla de que se levantó una tormenta, miren qué tremendo, porque en el original dice que es acontecer, caer, levantar. Pero saben que en estas tormentas también, ahí saben qué significa. Dios nos librar. Comunidad, no hay tormenta que venga a nuestra vida cuando Jesús ve en la barca sin que Él nos libre. Él nos va a librar. ¿Cómo lo va a hacer? Muchas veces no sabemos, y eso es lo que nos aturde, eso es lo que nos provoca angustia y temor, porque ante nuestros ojos naturalmente uno dice, pero ¿y cómo lo va a hacer? Él lo va a hacer. Haga memoria, los que ya hemos librado tempestades en la vida, los que ya hemos tenido vientos contrarios, analice usted. Sí hemos recurrido a Jesús y lo hemos hecho parte del que lleve el timón en nuestra embarcación. ¿Cómo hemos salido librados? Y yo, en mi caso particular, con las bendiciones más extraordinarias que yo he gozado en mi vida, se lo digo. Y aquí, miren que cuando habla de tempestad es conmoción, es aquello que nos hace temblar, ráfaga, mire, es agitar, es aquello que literalmente nos remueve, dice figuradamente que nos pone a temblar de temor, de preocupación. Yo no sé quiénes en estos días o un tiempo para atrás han estado enfrentando una situación, una tempestad que, como dice acá, es literalmente una circunstancia que lo puso a temblar, que lo llenó de preocupación, que lo sacudió de esta tempestad de la que estamos hablando. Y dice aquí que era grande, amplia, porque no solamente es que era fuerte, no solamente es una tempestad grande porque es fuerte, sino porque produce un gran temor. Y eso es de lo que Jesús más va a ministrar en esta noche, porque hay personas con miedo a perder lo que el enemigo ha atacado por medio de esto que a usted lo ha hecho temblar. El temor se ha apoderado, y cuando el temor viene a nuestra vida, miren, ahí comenzamos a flaquear, nuestra fe se debilita y perdemos la batalla. Hoy Dios lo ha traído aquí para revestirle y recordarle que Él es un Dios poderoso, que calma vientos, que calma tempestades y que no va a dejar que se ahogue, que es su papá, que lo ama. Miren, yo ahora que oraba, yo me quebrantaba porque literalmente sentía que muchas personas que están librando sus batallas en este momento se sienten solas, sienten que nadie los ama, se sienten desamparados, pueden tener hijos, pueden tener hasta cónyuge, padres, pero son situaciones que de repente nos llegan a hacer sentir solos, aunque uno tenga los hijos. A veces uno se va dando cuenta cómo eso a veces no es ni siquiera suficiente, y aunque los tengamos ahí, uno sepan que a uno lo pueden querer, nos sentimos solos. Así que yo quiero que sean ministrados en primer momento ahora por el amor de Dios. Dios trajo aquí para arroparlo, para decirle que lo ama, que la ama y que Él tiene grandes cosas y que no está solo. Jesús no va a dejar que su vida se quiebre. Jesús tenía algo grande, maravilloso, y puede ser que esas olas ya hayan causado algún tipo de daño, pero Dios se va a encargar de restituir, Dios se va a encargar de que usted recupere, Dios se va a encargar de hacer nuevo lo que tenga que hacer nuevo en su vida. Y luego dice, y se levantó gran tempestad de viento y se echaban las olas en la barca. Y aquí cuando habla de que anegaba, es de llenar por entero, empapar. O sea que aquí vamos viendo cómo los discípulos, que aquí ya los discípulos que van aquí, la mayoría era, o sea, tenemos 4 pescadores, eran expertos, o sea, son personas que sabían cómo enfrentar las adversidades, pero saben, a veces
pensamos que humanamente podemos librar algunas circunstancias y podemos tener hasta experiencia para enfrentar las cosas, pero por mucha experiencia que tenían estos pescadores que ya habían enfrentado estas tormentas, llegó el momento en que enfrentaron una que literalmente los estaba hundiendo. Y así nos va a llegar, por lo menos en la vida, unas cuantas tormentas que nos van a hacer sentir que nos vamos a hundir, que nos vamos a ahogar. Y estos pescadores, con toda la experiencia que tenían, no es la experiencia, no es la capacidad económica, no es nuestro propio conocimiento, es el hecho de que Jesús vaya al mando del timón en nuestra vida, lo que nos va a garantizar que no nos ahoguemos. Y yo les digo, puede que el agua esté ahí, que tenemos el agua hasta aquí en este momento, pero no se va a ahogar. Y tengo que insistir en eso porque es lo que el Espíritu me ponía. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, vamos, ¿cómo ellos abordan esta situación? Sálvanos, que perecemos. O sea, le están diciendo, me voy a morir. ¿Cuántos habrán orado? Ya no aguanto, me voy a morir, no resisto. Quizás han querido morirse porque sienten literalmente que tienen perdida la batalla. No es así. Miren, yo reprendo todo espíritu de depresión, de tristeza, de suicidio, de deseo de morir. Miren, Dios nos tiene con un propósito maravilloso en esta vida y el enemigo por eso nos quiere destruir más en este tiempo que muchos han muerto. No vamos a dejar que el enemigo traiga destrucción a nuestras vidas. Sálvanos que nos morimos, tened cuidado que perecemos. Imagínense qué tremendo, tened cuidado que nos morimos. O sea, qué tremendo abordar así a Jesús. ¿Cuántos lo habrán hecho? Y aquí cuando dice que vinieron es que se acercaron. Pero aquí hay dos maneras de acercarse a Jesús. Una es abordarlo como lo hicieron ellos, con reclamo, tener cuidado de otros que perecemos, pero mire que este vinieron también significa adorar, ir y llegar. La mejor manera de llegar a Jesús en el tiempo de la adversidad es mediante la adoración, sabiendo que mientras usted adora, Jesús se despierta y va a calmar ese viento, va a calmar las olas y todo va a llegar a una bonanza, va a venir la paz, va a venir la prosperidad, porque cuando Jesús ve en la barca, el final es glorioso, su barca no se va a quebrar, su barca no se va a destruir, su vida no se va a ahogar y usted no se va a morir. Algo grande va a ser Dios. Y lo despertaron completamente, claro, pero aquí lo despertaron erróneamente, porque recordemos que aquí cuando dice ahí, cuando hablábamos acá de que él estaba dormido, era dormido, era de estar callado. Y aquí, claro, con esos gritos lo despertaron completamente. Pero de ahora en adelante despertemos a Jesús de manera correcta, adorándolo. Aquí usted ya tiene tiempo de estar orando, de estar pidiendo. Y hemos visto en otras historias como Josafat, que Josafat ganó una gran batalla, una gran guerra que en proporciones humanas él tenía que haber muerto a pura adoración. ¿Sabe? Llega un momento donde lo que va a despertar y va a venir a Jesús a calmar la tormenta en nuestra vida es literalmente la adoración, tiempo de adorar. Y cuando le dicen sálvanos, miren, cuando le dicen sálvanos que perecemos, ellos le están pidiendo lo mismo de la promesa que Jesús dijo, que él vino a salvar lo que se había perdido. Jesús en la historia de Zaqueo dijo, yo he venido a salvar lo que se ha perdido. Este mismo salvar es el que ellos le piden a Jesús, sálvanos, que es librar, que es proteger. ¿Cuántos quieren que Dios le libre de algo en esta hora? Que Dios los proteja, que tenga misericordia, que los sane, que los preserve, es el mismo. Y cuando le dicen perecemos, es destruir, es matar, es completamente, es perder también. ¿Cuántos ya más bien están perdidos en este proceso, en este navegar, en esa noche oscura? Quizás usted ya perdió algo. Y miren, no sé qué es lo que habrá perdido, pero yo puedo decirle con certeza, si usted está aquí conectado, que lo que ha perdido, Dios va a hacer que lo recupere a la manera del Señor, poniendo algo nuevo en su vida o trayendo lo que se fue. No sé, Dios algo va a hacer, usted créale, porque fe es eso. Jesús quiere que le creamos. Es que, miren, la fe, usted sabe que tiene fe precisamente en una tempestad, porque es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la oscuridad a veces, en medio de la tribulación, creemos muchas veces que Jesús no está, pero Él quiere que aunque las circunstancias le hagan creer que no está, que Él sí está obrando.
Él algo está haciendo, el tiempo de Dios es perfecto, Él tiene un plan maravilloso, Él está inclinando corazones, Él está haciendo conexiones divinas, Él está entretejiendo y haciendo lo que tenga que hacer para librarnos de la circunstancia difícil. Y lo despertaron. ¿Y qué lo hace cuando lo despertaron? Bueno, pues Él reprendió el viento y vean aquí, reprendió, pero ¿saben? También, digo yo, o sea, los discípulos también, si en este pasaje ya Jesús les había enseñado la regla de oro, ya les había enseñado a orar, ellos iban con Jesús en la barca, pero ya se les olvidó que ya tenían potestad de hollar serpientes y escorpiones, ya Jesús los había investido, ellos perfectamente podían reprender el mar y tampoco lo hacen. Ellos lo que hacen es correr a reclamarle a Jesús, lo despiertan molestos, mira, nos estamos muriendo, ayúdanos. Esa no es la actitud, es tiempo de ser humildes, es tiempo de reconocer que aún cualquier cosa que nosotros vivamos acá no es comparable con la gloria venidera. Aquí podemos padecer muchas cosas, pero solo pensemos que la gloria que viene para nuestra vida va a ser diferente. En el único lugar donde vamos a tener paz, tranquilidad y las tempestades no van a venir es cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo nuevo y la tierra nueva. Mientras usted y yo estemos acá, como les digo, las tempestades van a venir, pero hay dos maneras de enfrentarlo y ya vamos a llegar allá. Así que él le dijo, ¿cómo cierra acá? Y miren, despertando, él reprendió el viento y las olas y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesaron y se hizo grande bonanza. Él se despertó y reprendió primero, después le dijo que callara y se hizo grande bonanza. Y aquí en el original bonanza es tranquilidad. Y nos vamos al significado que nos da el diccionario. No solamente es tranquilidad, sino que también es prosperidad. Siempre después de estas batallas, de estas tempestades en nuestra vida, como le digo, no solamente va a venir la tranquilidad, queda un botín de guerra, queda una bendición extraordinaria que usted no tenía antes de que la tempestad comenzara. La tempestad, saben, nos lleva a otra dimensión, nos dimensiona a ver la gloria de Dios, nos dimensiona a experimentar el amor, a experimentar el poder de Dios, porque muchas veces cuando nuestra vida está tranquila y apacible, ni sentimos el amor de Dios. Cuando usted se siente arropado, cuando en la adversidad usted ve a Dios glorificarse en su vida, y eso es lo que Dios está haciendo en la vida de muchos de nosotros en esta hora. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mire, y aquí cuando le dice de poca fe, es incrédulo, que le falta confianza en Cristo. Poca fe. Si usted cree que se va a hundir y si usted vino conectado con ese pensamiento, es porque usted tiene poca fe, es porque usted es incrédulo y Dios lo trajo aquí porque quiere que a través de esta enseñanza usted se vaya revestido, creyendo que Jesús va en la barca suya, manejando el timón y él va a calmar y va a reprender y que no va a dejar. ¿Cómo lo va a hacer? Usted y yo no lo sabemos, pero usted crea que él va a hacer algo poderoso. Y aquí cuando dice amedrentar, ¿por qué os amedrentáis? Es tener temor, pavor, ser cobardes. Dios no quiere que seamos cobardes. Dios quiere que cuando venga la dificultad seamos valientes, que el temor se vaya de nuestra vida y estemos expectantes. Bueno, aquí vino una tormenta, pero aquí va a haber bonanza. ¿Qué me trae Dios cuando esto termine? Tener una actitud correcta. La manera de despertar a Jesús de parte de los discípulos no fue creyendo. Tenemos que despertar a Jesús creyendo. Ellos no estaban creyendo, ellos estaban reclamando. Comunidad, despertemos a Jesús en medio de la noche oscura con nuestro clamor de confianza, expectantes, no dudando de él, porque estando él con nosotros, jamás el peligro que nos rodea nos hará daño. El peligro está, no lo vamos a negar. Hay peligro de morir, hay peligro de un divorcio, hay peligro económico, hay peligro quizá de perder bienes. El peligro no lo vamos a negar, pero Jesús está con nosotros y no va a dejar que lo que el enemigo quiere que pase, pase en nuestras vidas. Él anhela que en medio de esos vientos contrarios nos sintamos seguros, porque Él está en nuestra barca, y si Él está en nuestra barca, nada malo va a pasar, nada malo va a pasar. Y Jesús nos enseña, miren, ya aquí terminando con esta historia, a través de esta historia, cómo debemos actuar cuando la tempestad llegue a nuestra vida. La tempestad que llega en una barca en la cual Él está en la popa, en la cual está al mando del timón, y aunque vaya callado,
porque ese es el que nos dice de dormido, aunque él vaya callado, ahí va. Él lo mira, él no es indiferente, él sabe todo lo que está pasando. Lo primero, debemos tener claro que no pereceremos, no nos vamos a morir, no vamos a perder. Y puede ser que usted perdió un carro viejo, pero Dios le va a dar un carro nuevo. Puede ser que usted perdió una casa de 4 cuartos, Dios le va a dar una casa de 6 cuartos. ¿Qué es para Dios restituir? Él nos va a dar todo lo que el saltón, el revoltón y la langosta se llevó. Ese es nuestro Dios. Segundo lugar, Dios nos dice que no estamos solos. Yo cuando oraba, yo sé que los que están conectados acá y están pasando por tempestad, se conectaron sintiéndose solos, y Dios le dice, no está solo, Él va con usted, Él va conmigo, Él va con nosotros. Y aunque la tormenta llegue y las olas llenen la barca y mojen, porque no podemos desconocer que la adversidad llega y duele y moje nuestras vidas, Jesús nos va a cuidar y se encargará de calmarla para salvarnos. No nos vamos a ahogar. Nosotros debemos encargarnos de creer, de tener fe, que aunque duerma, que aunque Él calle, nuestra vida y nuestros bienes, y aunque nuestra vida y nuestros bienes corran peligro, no se perderán, porque Él está con nosotros y nadie en manos de Jesús termina trasquilado. Él no deja que sus ovejas perezcan ni que trasquilen. Él va, Él trae, Él hace lo que tiene que hacer por preservar nuestras vidas. Jesús nos dice en esta noche, no teman, la grande bonanza llegará. Bonanza es paz, es tranquilidad, es bendición. Va a llegar tiempo de tranquilidad y tiempo de prosperidad. Y yo declaro, comunidad, que antes de que termine este año, ese tiempo de prosperidad y ese tiempo de tranquilidad para quienes hemos estado en una tormenta va a llegar a nuestras vidas. Recordemos que Salomón habló en el libro de Eclesiastés de 28 tiempos, y dentro de esos 28 tiempos hay tiempo de llorar y tiempo de reír, hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Indiscutiblemente, cuando la tempestad llega, ahí oramos y ahí estamos en guerra, pero la paz va a venir y la risa va a venir. Vamos a recibir con gratitud el año que está por entrar, comunidad. Miren, y aquí, ¿qué aprendemos a ver al ver la barca de Simón y esta barca donde se suben los discípulos obedeciendo a Jesús, que posiblemente fue la misma barca de Simón? No sabemos. Aquí estamos hablando de dos momentos diferentes. Entonces aquí, tanto para la provisión que necesitamos en nuestra vida, como para no perecer en las tempestades que se nos presentan, solo hay algo que hace la diferencia entre la escasez y la muerte, entre la bendición y la vida, y es que sea Jesús quien more en la barca y que tengamos fe que Él tiene el control. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Simón no tenía provisión, no había pescado nada, y aquí los discípulos iban a perecer. Si Simón no le dice que sí al ruego de Jesús de que lo lleve en su barca, y si los discípulos se suben a la barca sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y no le permiten que vaya con ellos en la misma, el final de ambas historias hubiera sido tan diferente. Simón no hubiera obtenido una pesca milagrosa y los discípulos se hubieran ahogado en esa tormenta. Y vimos cómo el final fue realmente a la mano de Dios, es glorioso. Así que concluyendo, si Jesús va en su barca, comunidad, no tema, no tema, no tema, solo crea que Él tiene todo bajo control y que aunque parezca que se ahogará, no perecerá. Jesús no lo va a permitir. Miren, tarde o temprano, comunidad, vamos a enfrentar en la vida situaciones, o quizás estamos enfrentando en esta hora, situaciones donde corra peligro nuestra vida, nuestros bienes, nuestras relaciones, nuestros hijos, pero solo hay, comunidad, dos maneras de enfrentar la tormenta. Solo hay dos maneras y las enfrentamos todos los millones que vivimos en esta humanidad, pero solo hay dos maneras. Una, con Jesús morando en nuestra vida, siendo Él la roca. O dos, sin Jesús en nuestra vida, solos, luchando en nuestras propias fuerzas. Cuando Jesús nos dirige, nos da paz, nos da dirección y al final nos da la victoria. La grande bonanza llega, comunidad. No vamos a perder y lo que vamos a hacer es que vamos a ganar. Si enfrentamos solos y a nuestra manera las adversidades, miren, sin el acompañamiento de Jesús, inevitablemente, ¿cómo vamos a terminar?
fatigados, porque trabajamos duro, sin dirección, se reduce nuestra fuerza, perdemos la paz y terminamos anegados, perdiendo material y emocionalmente. Y puede ser que en esta hora muchos hayan estado enfrentando las tempestades en sus propias fuerzas y Jesús los trajo acá porque le está diciendo, deme el timón de su vida y no va a perecer. Es tiempo de que descansemos en Jesús, que le creamos que Él algo va a hacer. Es tiempo de derramarnos delante de Dios en gratitud y expectantes de lo que Él va a hacer. Ya no como reclamo, pero ¿por qué si yo he sido así, si yo fui así? Pero ¿por qué si yo esto? No es la manera. Jesús no lo va a dejar que perezca, pero cambiemos de actitud. Mire que Mateo 7 nos habla de dos cimientos y nos habla de dos cimientos. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras en Lucas 7 y las hace y las compare, es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miren, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca en su vida? ¿O hay roca en su vida? ¿Sobre qué tiene fundada su vida? Jesús quiere manejar el timón de su vida, pero sobre todo Él quiere ser la roca de su vida, quiere ser su fundamento. Si usted de verdad confía en Dios, usted está seguro y en esta noche usted se tiene que ir creyendo que aunque venga la tormenta, miren que aunque golpeen contra su casa, no va a caer. Pero cualquiera que no oye las palabras de Dios, cualquiera que por acá le entre y le salga lo que estamos compartiendo, las promesas que Dios dice en su palabra y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Solamente hay dos maneras de enfrentar las situaciones en una tempestad: con Cristo como roca y fundamento, que sea la roca de nuestra vida, o poner nuestra vida sobre la arena. Si su vida hoy por hoy usted la tiene fundamentada en la arena porque no es capaz de oír lo que Dios dice y pone por obra, y lo pone por obra, pues Dios lo trajo aquí para decirle que Él quiere ser la roca de su vida, que Él quiere ser el fundamento de su existencia. Los vientos contrarios vendrán y por muy fuertes y grandes que sean, Jesús espera que los enfrentemos con fe, creyendo que Él los salvará y Él los calmará. No permitirá que perezcamos, hará que cesen esos vientos contrarios, que lleven a nuestra vida tranquilidad, que llegue a nuestra vida la tranquilidad. Él nos va a dar la prosperidad y nos va a dar la paz luego de que todo esto pase. Tenemos un Dios con el poder de reprender vientos y olas. Comunidades, no se les olvide, tenemos un Dios todopoderoso. Jesús no quiere que dudemos de Él en la tempestad. Esta va a venir, yo reitero, tarde o temprano, y nos hará sentir, sí, porque las tormentas vienen para hacernos sentir que vamos a morir, vienen para hacernos sentir que moriremos, que no saldremos de ella. Pero yo le digo en esta hora, comunidad, aunque las olas golpeen nuestra barca, aunque temamos que se hunda, aunque estemos atravesando la más oscura de las noches de nuestra vida, Dios promete que miraremos la victoria por medio de la fe en Él. Por eso creo esta historia, comunidad. Hoy yo les quiero recordar la promesa que está en Romanos 8:28, una de las más poderosas. A mí me dice Cristo que yo soy más que vencedora, soy más que vencedora, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. En este combo, comunidad, van las tempestades, todo ayudará para bien. Jesús no permitirá que pase nada en nuestra vida para destruirnos. La tempestad vendrá, ha venido y le estamos atravesando, puede ser, pero no tema, no está solo, no olvide el amor de Dios. El que lo ama va con usted, dice Primera de Pedro 5:7, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de las aves del campo, no va a tener cuidado de usted, mujer, varón, joven que tiene una necesidad en esta hora. Miren, donde quiera que Jesús esté, se calman las tormentas de la vida. En la presencia de Jesús, las más terribles tempestades se convierten en tiempos de bonanza. Y ahí donde está, no se vaya a ir, porque a diferencia de que en otras veces nosotros le hemos cantado a Jesús, hoy no se me vayan a ir, porque
vamos a ver si vamos hasta el minuto 6:20. Quiero que usted escuche esta alabanza, pero déjese, miren, yo tenía otra y orando, me puso esto. Yo sentía que el Espíritu me decía, Dania, diles que esto es lo que yo les estoy diciendo. Para aquellos que están atravesando un momento duro en esta hora, escuche este canto como la voz de Dios que literalmente se lo está susurrando en este oído. Hoy no le venimos a cantar a Jesús. Hoy Jesús nos viene a dar esta palabra a través de este canto. No se vaya, que vamos a ministrar al final, Arely. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al